¿Por qué es la diferencia entre comunicación con intención y cháchara superficial? He puesto este nombre a este episodio de La creatividad gana número 10 porque sí, todas, tanto tú como yo, como el 99% de las creadoras con las que he trabajado y sigo trabajando al frente de Deborah Rodfer, hemos caído en esta trampa, que es la siguiente: intentar comunicar sin primero haber respondido a los porqués que de veras importan. Si comunicas desde tu marca sin antes responder a estos porqués, es muy fácil con el fuego, ¿no? Los fuegos diarios, caer en esa, entre comillas, cháchara superficial, ¿no? Que básicamente es una comunicación que, pues, para empezar, no entrega los resultados deseados de ventas, interacción, etcétera. Desperdicia tus recursos, tiempo, energía, dinero. Además, te hace sentir incómoda al comunicar desde tu correo, desde tus redes sociales. Bueno, en realidad hay muchas más consecuencias, pero que si empezara a citarlas una a una aquí, se haría eterno este vídeo. Entonces, lo que he decidido hacer mejor es enseñarte cómo una de las creadoras, de las personas con las que he trabajado, ha solucionado esto a través de trabajar un método que creé allá por 2017 que se llama el patrón de expresión, para precisamente dar respuesta a esos porqués de marca y encajarlos para luego expresar un mensaje irrepetible y que de veras sea eficaz. Esta artesana, esta creadora, es Maribel, de Open Close Studio, de un estudio dedicado al branding artesanal. Además, ella también es escultora creativa, en fin, es una auténtica creadora todoterreno. Y estoy ahora, estás viendo en la pantalla, el perfil de Instagram de su marca, de Open Close Studio. Me voy a centrar sobre todo en esta publicación de aquí, aunque en realidad habría mucho que analizar y que seguro que te serviría de inspiración, como esto que vas a ver, como este análisis que voy a hacer de este Reels concretamente, pero con algo tenía que quedarme. Entonces me he quedado con este Reels, con la descripción, sobre todo, principalmente, ¿no? De este Reels que ves aquí delante, donde ella, Maribel, básicamente desgrana el proceso tras los envíos que hace en su marca, en Open Close Studio. Fíjate cómo aquí Maribel va respondiendo punto a punto esos porqués de la marca. Bueno, habría que decir, antes de nada, que también el cómo importa, evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que aquí nos estamos centrando sobre todo en esos porqués, porque, valga la redundancia, esa es la esencia, esa es la base, ¿no? Pero hay que decir que aquí ya no es solamente que importe ese cómo, sino que está muy bien trabajado también. ¿Pero por qué está muy bien trabajado ese cómo? Y con cómo me refiero a la manera, a las palabras concretas, al estilo de comunicación que utiliza Maribel en esta publicación, reflejando ahí esas emociones de curiosidad infantil que habrá escondido Maribel, ¿no? En este paquete, esa ilusión de regalar y recibir regalos, todo ese imaginario, ¿no? Relacionado con el lugar de donde procede, de donde es la marca, ¿no? Y que bebe de esa identidad a tope del Bierzo. En fin, todo eso también está expresado en el cómo, pero claro, se ha podido expresar en el cómo, en las palabras, en el estilo y tono de comunicación, que si te interesan estas cuestiones más de identidad textual, lo podemos ver en otro vídeo, en otro análisis. Esto ha sido posible justamente ese cómo, llevarlo también, expresarlo de esa manera tan clara, hacer sentir eso también con esa identidad textual, porque primero están respondidos los porqués, ¿no? Con lo cual volvemos a lo mismo. La base siempre son esos porqués. Vamos a verlo punto por punto. Para empezar, ¿por qué envolver y no empaquetar? Que es como empieza esta publicación precisamente Maribel. Pues básicamente explica porque, claro, la palabra envolver engloba esa sensación de desempaquetar un regalo, ¿no? Desenvolver un regalo. La parte más de paquetes, de cajas, es como algo más, entre comillas, frío, ¿verdad? Entonces, ¿por qué?
¿Por qué envolver y no empaquetar? Pues como bien dice aquí Maribel, ¿no? Porque implican ese envolver y ese desenvolver por parte de la persona a la que llegan las creaciones de Maribel, ese divertirse, sonreír, que suenen cascabeles en la cabeza de Maribel, ¿no? Que la persona se ilusione por lo que va a recibir, por descubrir, por esa curiosidad que estábamos comentando antes, ¿no? Y además, desenvolver algo, como dice aquí Maribel, te deja tiempo para sentirlo un poquito más cerca, abriéndolo con la ilusión de una sorpresa. En realidad, todo se resume, todo esto que te acabo de comentar, en esa frase, ¿no? Además, aquí destaca Maribel que no es cuestión de cuidar el packaging porque es el negocio, sino porque además hay ese elemento de branding de marca, ¿no? Esto es una nota importante precisamente al trabajo que hace Maribel de branding artesanal, ¿no? ¿Por qué el branding artesanal? Pues porque ya no es solamente porque sea bonito, ¿no? Por cuidar esos elementos, sino porque además es una forma de añadir parte de ti, parte de la marca en cada lazada, detalle o pliegue. Y sigue respondiendo Maribel aquí a por qué es de la marca. Dice, no uso celo, estudio la manera de que la lazada sujete el papel. ¿Por qué? Pues como ella misma dice, para generar el mínimo residuo, pero no solamente por esta cuestión de sostenibilidad, que pudiera ser además similar a los motivos, ¿no? De otras marcas. Y aquí está uno de los puntos poderosos de los porqués, que precisamente ya no solamente conectan desde esa identidad con el público al que te diriges, sino que además te diferencian de otras alternativas que pueda estar valorando, ¿no? Ese potencial cliente. Entonces, fíjate cómo aquí ella comenta que no solamente es por generar el mínimo residuo, no solamente por esa cuestión de sostenibilidad, sino también por lo que hemos comentado antes, mantener la emoción que genera el desenvolver, esa invitar al juego, ¿no? Te lo, te lo comenta aquí, ¿no? Que le encanta la sensación de tirar de la lazada y ver cómo casi se desenvuelve solo, invitándote a jugar con él. Es lo que va a sentir la persona cuando reciba ese paquete. El motivo de hacerlo así y no con celo, que podría ser otra opción, ¿verdad? Pero ella tiene claro el por qué lo hace de esta forma y no de la otra, ¿no? Y además lo comunica, lo expresa, para que la persona vea esa diferenciación, ese valor añadido y suponga un punto importante para que pueda tomar la decisión de optar por la marca, por Open Close Studio y no por otra. Otro punto más. Hemos dicho que no usa celo, usa salazada por ese elemento de sostenibilidad y también por todas esas emociones relacionadas con el desenvolver, ¿no? Con ese juego, por ese despertar la curiosidad y además detenerse la persona en el momento, por ese estar presente en aquí y ahora. Pero también Maribel prefiere no usar cajas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay menos probabilidades de que sean reutilizadas, como te dice aquí a continuación, pero además de ese elemento de sostenibilidad, de nuevo, enfatiza esa cuestión más de la ilusión, ¿no? De hecho, ella utiliza una bolsa de tela que da un valor añadido todavía más, si cabe, a ese packaging. De hecho, te comenta que reutiliza sus propios envoltorios y por ello es fácil que encuentres pues alguna viruta de papel, gusanillos del embalaje, etcétera, ¿no? Fíjate cómo aquí esto que podría ser algo negativo, ¿no? Para el potencial cliente, Maribel acaba de darle la vuelta para plantearlo como algo positivo, como parte de sus valores de reutilización. Más porqués que están reflejados aquí, expresados en esta publicación, pues el hecho de incluir elementos decorativos como hierbas y flores según la estación. ¿Por qué? Porque eluden a ese contacto con la naturaleza, que es uno de los pilares principales de la marca de Open Close Studio, pero además, porque como dice ella aquí, es algo que estimula los sentidos, como podría ser una infusión con aromas del Bierzo, caramelos artesanos con sabor a león. Ojo que aquí hay otro porqué revelado, ¿no? No solamente está esa cuestión de estimular los sentidos, ¿no? Como dice ella, que te detengas disfrutando de la experiencia, sino que además está poniendo en relieve de nuevo la identidad
de OpenClose Studio muy ligada a el Bierzo y toda la zona de León, ¿no? Habla ella de aquí de que son productos típicos de la tierra del sabor. Este eslogan, podríamos llamarle, o esta denominación, se refiere precisamente a esa marca de tierra del sabor relacionada con León, ¿no? De nuevo, otra vez, esa identidad, esos valores locales, ¿no? De los productos típicos de la zona. Como ves, hay muchísimo que analizar solamente en esta publicación. Fíjate qué distinto hubiera sido esto si en vez de pormenorizar, ¿no? Cada uno de estos detalles, se hubiera limitado Maribel simplemente a decir, oye, ¿por qué realmente te interesa hacerte con una creación de OpenClose Studio? Pues porque está hecha a mano con amor, porque es original y única, bla, 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 ¿no? Al final, esos recursos, esas frases manidas, ¿no? Evidenciarían que no se ha hecho ese trabajo, que no se han respondido primero internamente a esos porqués, ¿no? Sin embargo, como Maribel sí ha respondido a esos porqués a través de esta metodología que yo trabajo con creadoras del patrón de expresión, entonces es cuando puede dar mayores argumentos y entrar en esa comunicación con intención, huyendo de la cháchara superficial, ¿no? Dando argumentos profundos que están enraizados con todos esos elementos de marca, esos porqués al fin y al cabo, ¿no? Los porqués de la marca. La identidad relacionada con la zona en la que desarrolla la actividad, Maribel, y además con el apoyo que da a través de OpenClose Studio a los negocios locales de León, del Bierzo concretamente, esa identidad del Bierzo. Luego también el porqué de las emociones que quiere transmitir con la marca, como esa emoción del descubrimiento del juego, de la ilusión de recibir un regalo, ¿no? O de hacer ese regalo. Fíjate cómo están aquí expuestos todos esos elementos, ¿no? Esos porqués de la esencia de OpenClose Studio, ¿no? De por qué existe OpenClose Studio, por qué hace lo que hace y por qué, sobre todo, le interesa al público, a la audiencia a la que se dirige esta publicación, apostar por esta marca, por OpenClose Studio y no por otra alternativa, ¿no? Hay un montón de razones, un montón de argumentos aquí. De hecho, el punto quizás aquí a mejorar precisamente es que hay mucha información en un solo contenido. Así que yo aquí recomendaría a Maribel esto que ha ido explicando, estos puntos que yo aquí he ido desgranando en el análisis, separarlos y poder haber hecho, por ejemplo, pues una semana temática o una serie de publicaciones que pudiera ir volcando, compartiendo a lo largo de las semanas, hablando sobre este tema del packaging y no intentar concentrarlo todo en una misma publicación. Esto es muy habitual, esto de intentar concentrar todo lo que queremos expresar, todo lo que queremos comunicar en una sola publicación, ¿no? Sin embargo, tiene dos grandes contras, dos grandes hándicaps. Está, en primer lugar, el hecho de que si incluyes muchas cuestiones en un mismo mensaje, el mensaje o el objetivo principal del mensaje se diluye, ¿no? Lo que quieres comunicar se diluye porque hay demasiadas cosas a las que prestar atención. Es más difícil, además, conseguir esa atención y generar interés en esa publicación. Y además, otra razón muy importante para separarlo, para diseminarlo a lo largo de las distintas, a lo largo de varias publicaciones, ¿no? Separadas, individuales, es para que tanto Maribel, por ejemplo, en este caso, o tú que estás viendo esto y vas a aplicarlo en tu propia comunicación, puedas hacer más con menos, como yo digo siempre, ¿no? Que realmente optimices tus esfuerzos. Otro punto aquí a destacar, haciendo un poquito de recapitulación, pues el poner en contexto a tu audiencia y utilizarlo a tu favor. Esto que comentaba Maribel, de que podía haber alguna viruta de papel, etcétera, en los envoltorios, es una manera de poner en contexto a la audiencia de cómo trabaja Maribel. Además, esto la aleja de quizás una marca, un tipo de marca como muy pulida, muy perfecta, ¿no? Es parte también de la propia identidad de la marca. Y en vez de mostrar lo que decíamos antes, ¿no? Esa cuestión como algo negativo, en plan, como ocurre muchas veces, voy a poner un ejemplo, lo típico de los productos artesanales, que no son todos iguales, evidentemente, ¿no? Son únicos. Entonces, muchas veces se cae en el avisar a las personas
desde un filtro negativo, ¿no? O sea, expresándolo de una manera negativa, ten en cuenta, incluso yo he llegado a leer en algunos casos, perdona las molestias, ¿no? Cuando en realidad se le puede dar la vuelta por completo, ¿no? Oye, mira que no hay dos productos iguales, ¿no? Puede ser distinto a lo que vas a encontrar en la foto, justamente porque es único, original para ti, ¿no? O sea, es darle la vuelta, ¿no? Esto es lo mismo. Eh, Disculpa si vas a encontrar alguna virutilla porque lo hago así tal y cual. No, en realidad esto es parte del valor y de la identidad de la marca, ¿no? El valor de la sostenibilidad y la identidad de la marca con esa cercanía, ¿no? Sin ser una marca en un pedestal, ¿no? Es justamente lo contrario, pero se podría haber expresado de manera negativa, ¿no? Entonces, eso es algo que también destaco de esta publicación y pienso que te interesa anotarte, ¿no? Tomar nota de ello. Otra cuestión, que las palabras que utilizas, lo que decía al principio, importan, ¿no? La identidad textual, es decir, tu estilo y tu tono de comunicación, importan. Generan sensaciones, dan información extra, ¿no? Cascabeles, regalo, lazada, en fin, una serie de palabras. De hecho, hay una muy interesante que es, te voy a decir ahora mismo, que está por aquí arriba, en cuanto a lo de las virutas y demás. Gusanitos de embalaje, gusanitos. En fin, hay una serie de palabras que están muy relacionadas con la personalidad, ya no solo de Open Close Studio, sino de la propia Maribel, ¿no? E importan, porque se podría haber dicho de una manera totalmente distinta. Como te decía al principio, si esto te interesa, si quieres que ahondemos más en esta cuestión de la identidad textual, simplemente me lo tienes que decir en comentarios y tomaré nota para tratarlo en otro análisis o en otro episodio de la creatividad gana. Y luego, para continuar, otra cuestión que te interesa llevarte de esta publicación, de este análisis, es que a la marca, esos valores, esos rasgos identitarios de la marca, fíjate cómo se encajan y no son elementos aislados, ¿no? No es solo Maribel hablando de su marca, ni es solo Maribel hablando de lo que la persona va a conseguir a través de la marca, sino que las dos cuestiones se fusionan. Y luego, por último, evidentemente, esta cuestión principal que te interesa llevarte de este análisis y de esta publicación es que se responden a esos porqués que importan, ¿no? En vez de utilizar esa cháchara superficial, entre comillas, le podríamos llamar, ¿no? O esas frases manidas o pues algo muy sencillito que realmente comunica poco, que responde poco a las inquietudes que puede tener ese público, en realidad está dando muchísima información, Maribel, aquí. De hecho, puede que incluso demasiada, ¿no? Lo que decíamos de que se podría separar, se podría hacer más publicaciones con este mismo contenido, ¿no? Pero al final lo esencial es esto, que los porqués están respondidos de una manera irrepetible y que realmente es eficaz para que el público que está viendo esto vea la diferencia, vea realmente cuáles son esas cuestiones identitarias de la marca, si conecta con ellas o no conecta, tiene suficiente información para tomar una decisión y para quedarse con Maribel y con su marca, con Open Close Studio, y no con otra. Porque muchas veces la falta de resultados en comunicación, la falta de interacción, la falta de ventas es justamente porque no hay suficiente información. O sea, realmente nos quedamos muchas veces con esas frases manidas, superficiales. Se habla mucho, pero se comunica poco, ¿no? Se cae en esa cháchara superficial. Entonces, si tú realmente antes has respondido a los porqués que importan, entonces vas a poder comunicar con profundidad y con intención, encajando esos elementos de marca con la audiencia y a su vez con las soluciones, con lo que estás proponiendo, ¿no? A ese público con tus productos y servicios creativos. Entonces, fíjate cómo al final lo que importa aquí, y esto te lo comento para que si es normal, ¿no? Que te puedas estar dejando llevar por más cuestiones superficiales, más cuestiones de la herramienta, del canal, del formato, el algoritmo, etcétera, todo esto, ¿no? Por ejemplo, hacer reels, pues en vez de realmente centrarte en cómo hacer ese reel que sea más bonito o cuántas veces, cuántos reels tengo que hacer, que cambies el foco, ¿no? Que digas, bueno, esto realmente no es lo esencial. Lo esencial no es cuántos reels hago,
aunque pueda ser importante, pero no es lo más importante, ¿no? Es superficial. El- la herramienta sirve a la estrategia y no al revés. Entonces, primero necesitas tener esas bases estratégicas, esos cimientos estratégicos y responder a esos porqués. No te agobies por dominar esta o aquella utilidad, por eso, por el número de reels que haces, o de las publicaciones que haces, o un formato concreto, si realmente no encaja con la esencia de tu marca, ¿no? O con lo que tú quieres comunicar. No te vuelvas dependiente, ¿no? Del canal o del formato o de la herramienta. Dale la vuelta, ¿no? Céntrate realmente en el mensaje, en lo que vas a comunicar, a expresar y en esos porqués. De nuevo, la herramienta al servicio de la estrategia. ¿Y cómo responder a estos porqués? Porque claro, hay un montón de cuestiones, ¿verdad?, que tener en cuenta. Pues, como te decía, Maribel lo ha hecho gracias a seguir una metodología que yo desarrollé en 2017 llamada el patrón de expresión. De hecho, bueno, ya ves, 2017, mucho antes de crear esta marca personal, de crear Deborah Rozer, y que precisamente creé, desarrollé, porque en aquella época que me dedicaba a la redacción publicitaria persuasiva, al copywriting, sentía que no era suficiente, ¿no? Que simplemente escribir con ciertas palabras que pudieran ser más o menos persuasivas, que incitaran a la acción, no era suficiente, ¿no? Había que primero tener bien colocados esos elementos de marca, de audiencia, de las soluciones, esos rasgos identitarios, diferenciadores de cada una de las cuestiones, de las áreas, y que estén además encajados, ¿no? Y para eso, para poder crear un proceso fácil, ¿no? Para que personas como tú, creadoras como Maribel, realmente pudieran llevarlo a cabo, pudieran tener esa guía, ese manual de comunicación con intención que las apartara, que os aparte de esa cháchara superficial, para eso creé ese patrón de expresión. Que si quieres ahondar más en ello, si quieres tú misma, ¿no? Experimentarlo, esto, decirte que vamos a trabajarlo en un taller próximo que está a punto de caer dentro de la comunidad Crea tu Victoria, de estrategia digital orientada a la comunicación y en especial a la comunicación de las marcas creativas. Y además, el primer paso de ese taller, del patrón de expresión, va a ser en abierto, va a ser gratuito. Lo único que necesitas es apuntarte a las cartas que envío recurrentemente desde Deborah Rothfer al boletín, suscribirte a este boletín, a esta newsletter, y tendrás acceso directo no solamente a ese paso cero del taller que vamos a disfrutar, que vamos a experimentar, ese viaje exploratorio que vamos a hacer del patrón de expresión, sino también a otros recursos de comunicación estratégica para marcas creativas. Allí te espero y ojalá que este análisis y este vídeo te hayan servido para poner claridad a la hora de desarrollar esa comunicación de tu marca creativa, separar el ruido de lo que es esencial y cambiar el chip y liberarte, ¿no? De esa tiranía de la herramienta para centrarte en lo que de veras importa, en responder a esos porqués.